Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres corriendo. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana. Arriba, gente. La basura ciudadana. Los pedazos de una noche. Los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arazul.com o arazul@arazul.com. La noche del búho. Muy buenas noches, amigas y amigos de la Noche del Búho. ¿Cómo están? Una entrega más aquí en el Museo Támaro con la Noche del Búho. Tenemos el gusto, gracias Beatriz Berrospe por estar ahí detrás de cámaras. Nunca te vemos, pero estás detrás de cámaras. Y tenemos el gusto de estar nuevamente con el doctor Rosquier, Jaime Mauricio Rosquier Pasternak. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Pasternak, yo recién me entero hoy de su segundo apellido, y yo recordé a Boris Pasternak, porque yo vi la película, no leí la novela, pero Boris fue un premio Nobel. Y mire lo que se perdió. Sí. Porque el doctor Zivago relata las atrocidades que hicieron los rusos en la Primera Guerra Mundial, sí, y en el periodo comprendido entre la Primera y Segunda Mundial, que dio pie a la Segunda Guerra Mundial para que los alemanes cometieran el Holocausto, que es la atrocidad mayor de la humanidad. Y yo, como soy sobrino nieto de Boris Pasternak, heredé por parte de él, y me lo dijo mi hermana mayor, Dora Rosquier, que está por cumplir 97 años este mes, que yo era sobrino de mi tío abuelo y que por eso hablo tanto y por eso escribo tanto. Y estoy por escribir un libro que se llama Historia de vida de un sobreviviente del Holocausto, Jaime Rosquier Pasternak. Porque yo nací en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Y me preguntaron, Jaime, si vos no estuviste en el Holocausto, ¿por qué lo escribís? Porque yo nací cuando mataban a todos mis abuelos, a todos mis tíos, a toda mi familia. Nunca tuve abuelos, nunca supe lo que es ser abuelo.
aprendí a ser abuelo con mis nietos. Ese dolor lo tengo desde la Primera Guerra Mundial, cuando mi madre me contaba cómo veía por la ventana a los rusos cortarle los dedos a la gente muerta para arrancarle el oro de los dedos y arrancarle el oro de los dientes. Y a mi padre, cuando me mostró el terrible libro del Holocausto en polaco, con la historia de Treblinka, de los campos de concentración de Polonia, que nunca visitaré porque odio, porque me transmitieron ancestralmente el odio hacia lo que ha sido manipulado por la gente, me quedó grabado en mi mente y lo voy a escribir en un libro con mucho dolor, que va a empezar en la Primera Guerra Mundial, va a continuar en la Segunda Guerra Mundial, cuando yo nací, hasta que yo llegué a ser hombre de niño, porque no tuve adolescencia, y me ha dicho mi hermana, Jaime, no hables más de ti porque no corresponde. Y lo van a leer en el libro, así que no digo nada más del libro. Muy bien, muy bien. También le voy a agradecer el obsequio que me hizo recién el doctor. Me obsequió su libro, Calidad de Vida en el Trabajo, lo voy a mostrar aquí. A la cámara, perfecto, con una dedicatoria, muchas gracias. Bueno, doctor, ¿qué entrega tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo estoy en deuda con los oyentes. ¿Por qué, Javier? Porque en la audición anterior dije que iba a traer pruebas que indicaban que la sífilis se trataba bien en el siglo pasado. Ajá. Y que en el momento actual se trata mal. Y hay sífilis terciaria, como había a principios del siglo XX, y que la trajo al país los conocimientos don José Valle Ordóñez, el gran presidente ballista del Uruguay. Y acá traigo los libros, pesadísimos, que no los puedo levantar yo porque me pesan mucho. Se lo puedo acercar, si usted quiere. Hágame favor. ¿Cómo no? Son 2 tomos, manuscritos, por puño y letra, de los creadores del Instituto Profiláctico de la Sífilis. Todo manuscrito, donde dice, en Montevideo, a los 23 días del mes de junio de 1917, se reunieron en el Salón de Sesiones del Consejo Nacional de Higiene por invitación de su presidente y a las 11:35 con objeto de dejar constituida la comisión que dirigirá las tareas del Instituto Profiláctico de la Sífilis a las siguientes personas. Presidente del Consejo Nacional de Higiene, doctor Alfredo Vidal y Fuentes. Presidente del Consejo de Asistencia Pública, doctor José Martínez. Jefe de servicio, Lautaro. Sanitario del Ejército, doctor Eduardo Martínez. Jefe político de la capital, señor Virgilio Zamponiaro. Tienen letra muy del siglo pasado. Ciudadanos nombrados por el Poder Ejecutivo para formar parte de esa comisión, doctor Alejandro Aguinal y doctor Eduardo Ferreira. Delegado del Consejo Nacional de Higiene, doctores Joaquín Canaval y José Manifiore, profesor de la Clínica Dermatosifilopática de la Facultad de Medicina, doctor José Brito Foresti, director del Dispensario de Prostitución, doctor Luis Calzada, delegado del Consejo de Asistencia Pública, doctor Miguel Becerro de Bengoa. Faltó por encontrarse ausente en la comisión oficial el doctor Francisco Gigliani, delegado también de Asistencia Nacional. Y acá está el escrito de hojas enteras que no voy a leer y que se continúa con un segundo tomo, que si me hace favor de alcanzar, que yo no puedo traerlo,
El segundo tomo es más grueso, porque indica la creación del instituto en 1925. O sea que del 17 al 25 del 1900 se creó el Instituto Profiláctico de la Sífilis, que es la actual sede del Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública se creó en el año 1934, cuando apareció el bismuto, que era la única forma de tratamiento de la sífilis, hasta que en el año 42 a 45, después de ensayos de laboratorio con animales, con ratones y cobayos, se comenzó a utilizar en hombres y en personas con sífilis, primaria, secundaria y terciaria. Porque la gente se moría de sífilis como ahora, que es una vergüenza. Pero cuando apareció la penicilina se acabó. Se acabó la sífilis. La sífilis dejó de ser una epidemia mundial y dejó de ser una pandemia. Y acá tengo una prueba de ello del año 1990. Por favor, si usted me quita este armatoste, Sí. que es ¿Cómo no? un documento nacional que debería formar parte de el museo del Ministerio de Salud Pública, que lo tengo yo como director del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual. Y le muestro a usted, para que muestre, las normas de diagnóstico y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, donde se incluye la sífilis, del año 1990. Uno de mis últimos años que trabajé como asesor de la OMS, que trabajé durante las 2 últimas décadas. En el año 1990, con la participación y la colaboración de la Oficina Sanitaria Panamericana, se editó esto, que es un folleto para médicos y enfermeras y para público general y personal de salud, donde en la página primera figura en un gobierno que ya era blanco, con un Ministerio de Salud Pública colorado, al doctor Solari como ministro y con la doctora Gloria Rocco como directora de epidemiología y al doctor Jaime Rosquier quien habla. Y además le presento en la hoja siguiente a la comisión asesora al programa de enfermedades de transmisión sexual, donde yo funcionaba como secretario. Y en una de las páginas, que les voy a mostrar, figuran todas las enfermedades de transmisión sexual y acá está la sífilis. Les muestro la página que dice sífilis. Y donde dice sífilis dice: se aconseja penicilina G benzatínica 2.400.000 unidades intramuscular, repitiéndose la dosis a los 7, 14 y 21 días del inicio del tratamiento. Se recomienda repartir la dosis en las 2 regiones glúteas. Cuando la sífilis es muy florida y el paciente es fácil de controlar, se debe comenzar con 500.000 y al segundo día proseguir. Y si no, lo que yo aconsejaba y hacía era la desensibilización al tratamiento de la penicilina, porque la penicilina mata a las personas que tienen alergia inmediata. Y yo he visto morir prostitutas delante mío que le daban el benzetacil por tercera vez y se morían instantáneamente porque se volvieron alérgicas, porque la alergia viene no solo por la primera dosis, sino por varias dosis. Por ejemplo, si usted fuera alérgico al chocolate, o si tuviera asma, es alérgico a la frutilla. Yo de frutilla, ¿lo mato el primer día? No lo mato el primer día. Lo mato al segundo o tercer día
o se muere. Yo no quiero matar a nadie, me equivoqué en lo que dije. Yo le quise decir que la salud corre el riesgo de vida cuando se ingiere un producto que no es adecuado a la enfermedad que uno tiene. Yo soy alérgico al chocolate y no hablar de mí, como cualquier persona alérgica al chocolate, si lo come puro, no le da tanta alergia. En cambio, si lo come con aditivos, como con naranja, con frutilla o con colorantes, el aditivo le aumenta el riesgo a la sensibilidad. Entonces, la penicilina, que cura la sífilis, en algunos los mata, pero son casos contados con los dedos. Se transforma como en un alergeno. El medicamento en sí se transforma. No, producen shock anafiláctico. Un shock anafiláctico. No alergeno. Y shock anafiláctico. Edema de glotis provoca también. Shock anafiláctico es aquel que tiene que le dan un medicamento y se lo dan y inmediatamente se muere. Porque no le lo salva a nadie porque le producen edema de glotis agudo, sí, que no lo salva a nadie porque no le da tiempo al anestesista de introducir el instrumento porque no lo tiene a mano. Claro. Ahora, algunos se vuelven, como dijo usted, alérgicos. O sea que después de 2 o 3 inyecciones, a la cuarta se muere. Y algunos le dan varias veces porque la sífilis es una enfermedad que se cura. Y se cura tan bien que se puede tener hasta 14 veces. Yo he tenido casos de personas que han tenido 14 sífilis en la vida y siguen viviendo. Madres de hijos, con hijos normales, casados con hijos normales. ¿Pero qué hacían? No usaban preservativo ni método de prevención de la sífilis. Claro. Y entonces... Se reinfectaban. Se reinfectaban. Claro. Y el SIDA también se reinfecta, el VIH también se reinfecta. Y tanto es así que lo que hablamos en la vez pasada, sí, que hay varias cepas, hay individuos que se infectan de la cepa A, de la B, de la D, de la D, de la E. Y hay que hacerle varios estudios antivirales y se pasan tomando medicación y se salva la vida. Porque hoy en día con dinero se salva la vida. Y es una vergüenza que hoy una persona que no tenga dinero acuda a una mutualista, que es una empresa, y si no tiene dinero no la atiende y se muere porque tiene que ir a un servicio privado como el Gran Hospital Británico de Uruguay, que es una eminencia, es uno de los mejores, o al Medic Group de Casmo. Que yo soy médico de Casmo y no tengo acceso porque no pago $16.000 para que me inscriban. Y es una vergüenza. Y yo en este momento voy a hacer una demanda pública con abogado, porque yo me merezco pertenecer al Medic Group por no voy a hablar más porque no corresponde. No voy a hablar mal. Por el aporte y la trayectoria. Por el aporte y además porque a mí el Casmo se portó muy bien conmigo, me dio de comer durante muchos años y yo no puedo decir un dicho, yo no muerdo la mano del quien me da de comer. Claro. Por eso no hablo mal de Casmo y si lo que digo es una imprudencia, pido disculpas al Casmo por haber dicho algo que no debía. Porque yo sé meter la pata y sacarla rápido. Y usted habla un poco porque todos se quejan de que yo hablo mucho y usted poco. Está bien. Le iba a hacer una pregunta. Tengo este libro acá. Usted es integrante de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Sí. Y usted no sabe por qué soy sobrino nieto de Boris Pasternak. De Pasternak. Porque yo también escribo. Y escribí mi último viaje a Australia en el año 2018 y está en la página 247 de este libro que me gustaría que ustedes vieran la tapa, que es un libro editado por Sumes. Sí, lo acercamos aquí. Y en la página 247 está Viaje al Paraíso. Viaje al Paraíso, bien. Porque para mí ir a Australia era viajar al paraíso donde se maneja al revés que en Uruguay
igual que en Gran Bretaña y también que en las Islas Malvinas. Hablando todo el tiempo en inglés, tanto mi señora como yo, pasamos 15 días maravillosos y están expuestos acá. Pero yo no soy socio de Sumes, soy socio de Sumar. Sumar. Ajá. Sumes, mientras yo estuve enfermo, cambió de nombre y ahora se llama Sumar, Sociedad Uruguaya de Médicos, Escritores y Artistas. Porque yo tengo otra cualidad que usted no me la nombró. Yo fui alumno del gran pintor Vicente Martín. Vicente Martín. Y estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes y estuve becado a París para pintar en Montmartre a orillas del Sena. Pero le agradezco a mi padre que me dio a mí la opción a los 17 años de elegir y optar mi futuro. Tenía 3 opciones. Rabino, porque tengo educación rabínica y hablo hebreo, arameo e yiddish. Médico en Uruguay o pintor en Francia, siendo de vida bohemia. Y como yo me desenvolví muy bien en todas las materias, quería ser arquitecto. Y no fui arquitecto porque ya dije que no me adapto a vivir con obreros. No porque tenga nada con los obreros, sino porque a mí vivir entre el Portland me hace mal porque soy alérgico al Portland. Por factores personales. Y no interpersonales. Vicente Martín, que fue profesor suyo, fue profesor de una amiga que ahora tendría 102. Y sí, yo tengo 85 casi, debe ser de mi época. Sí. Bueno, Hilda Moyana se llamaba, pintaba lunas, y creo que Vicente Martín tenía un estilo de pintar como con un soplete, ¿no? Mire, yo nunca lo vi pintar. Yo siempre le vi un cuadro que tenía algo de otro color en la mitad de algo que indicaba algo, que yo me pasaba horas mirando a ver qué quería decir, porque yo quería adivinar qué decía, porque el pintor vuelca en la pintura su pensamiento y su manera de ser. Y era muy especial. Yo también fui especial. Pintaba con colores negros porque tuve una infancia muy difícil. Pero tenía una precisión tal que cuando me tocaba el dibujo y pintura, yo podía, midiendo con una regla, con uno de mis ojos, calcular la medida de cada uno de los objetos y dibujarle una naturaleza muerta exactamente igual a la que usted ve allá, en blanco y negro. Yo era mejor en blanco y negro que para los colores, porque yo nací en una época que la televisión era blanco y negro. Sí. Y el color a mí demoré en ubicarlo en mi atuendo. El color. El color. Yo uso colores oscuros en ciertas ocasiones, en ciertas instituciones que trabajo, y colores claros cuando quiero demostrar que estoy sano y tranquilo. Hoy estoy vestido de invierno. Sí. Y no me pongo sombrero y no me tapo la boca porque yo tengo que hablar. Está bien, perfecto. Le agradezco a usted por la estufa que se acabó de apagar, que solamente una mujer la sabe prender, Sí. que es la locutora que está enfrente mío, y que le pido por favor que me la prenda urgente. Sí. Ahora en el corte hacemos un Bueno, corte. y no quiero cortar nada, porque a mí no me gusta, yo soy cirujano. Ajá. Cirujano. ¿No sabía? No. Y no le gusta cortar. Me gusta, yo tengo mucha manualidad. Pero usted dijo, no me gusta cortar, pero es cirujano.
No me gusta cortar ciertas cosas, pero hay cosas que me encantan. Yo tengo mucha manualidad y tengo dedos de cirujano que fueron elogiados por muchas mujeres por el largo de mis dedos y yo pienso que por el largo de otras cosas. Pero no voy a hablar de esas cosas. Yo soy cirujano y bautizo a todos los niños de la comunidad judía. Yo soy cirujano de penes. Ajá. Y lo hago en niños, adolescentes y adultos. Y el que quiera, yo tengo aparatito para todas las medidas. Le he hecho a médicos, adolescentes, recién nacidos, hijos de embajadores de Estados Unidos, porque en Estados Unidos es una norma como prevención del VIH-Sida de la circuncisión. Sí, la circuncisión. Sí. Y le hago los 8 días a los judíos religiosos y a los creyentes. Claro. Y mi vida la gané, mis gustos de mi vida me los di en base a pedacitos. Claro. Y yo, el sueldo que gané como asesor de OPS-OMS, y el que gané como docente y como médico de Casmo, no me alcanzó para nada. Y si yo, mi vida, la hice a partir de los pedacitos que el director del Kibón me dijo, doctor Rosquier, usted, estoy seguro, dígame, ¿cuántos pedacitos cortó en su vida? Yo estoy seguro que si usted suma los pedacitos que cortó, iba de Kibón al puerto de Montevideo y vuelve del puerto de Montevideo al edificio de Kibón y sigue hasta Malvin y Carrasco, usted sacó todos los pedacitos de la capital, sí, porque yo atendí a la comunidad sefaradí, a la comunidad turca, a la comunidad alemana y a la comunidad israelita del Uruguay. Yo sé todas las técnicas de circuncisión, las técnicas americanas que no sangran y las que hacen sangrar. Yo sé coser y arreglar los problemas de circuncisión de otros circuncidores chambones que me han llamado a mí para arreglar lo que hacen. Ajá. Y bueno, yo siempre fui seguro en mi vida de lo que hacía. Por eso me recibí a los 23 años y no hice internado porque no lo precisé. Yo en tercer año de facultad ingresé a los hospitales y me hacía mis guardias de 48, 24, 36 horas y aprendí con los enfermos. Doctor, hay un estado, una patología, no sé si es una patología, es un estado del pene que se llama fimosis, que es cuando no está hecha la circuncisión. Sí, esa es la causa médica de la circuncisión. Ah, ahí está. Y le quiero decir a usted que muchos urólogos que hacen circuncisiones o pediatras que han asistido a circuncisiones, que yo hago con un clamp americano, en el cual coloco el clamp, pinzo las dos pieles de pus y piel y el miembro queda por debajo y corto. Y cuando corto parece que le cortara el pito. Los niños que están al lado mío me dicen, sos un mago, porque yo hago el clamp y aparece el pene erecto y rosadito y no sangra nada. Porque el clamp impide la coagulación durante 1 minuto o 2 y le pongo una gasa alrededor y lo cierro. No lo vendo, no le doy anestesia porque el desarrollo mental de los 8 días no está desarrollado para sentir el dolor que uno siente de adulto. El adulto lo hago con anestesia local, claro, y con instrumentista y con ambiente quirúrgico. Claro. A los niños los hago en su domicilio o en las sinagogas o donde quieran o en un salón de fiestas. Yo me he visto con mi atuendo religioso, con el manto religioso que se llama talit y pienso que soy mi papá.
Claro, Ahí me identifico con mi padre, que también hacía circuncisiones y que es rabino. Y yo, cuando no es rabino, adopto y hago las mismas oraciones del rabino. Y al que quiere, le doy un certificado en hebreo y en español diciendo el nombre en hebreo y el nombre en español adjudicado, quién es el moel o circuncidor y el día que se lo hace, y ese documento le sirve durante toda la vida para saber que es judío. Claro. No interesa mostrar el miembro afuera del pantalón para saber que es judío. Con ese papel Claro, ya es suficiente. Sí, claro. Para que usted sepa que el doctor Rosquier tiene su validez no solo con una receta médica, que todavía las uso, para mis pacientes, de los cuales yo soy el primero, mi señora la segunda y los familiares directos. Y estoy autorizado solo a medicar para mí. Y medico por solidaridad a las personas que quiero bajo mi nombre y bajo mi responsabilidad. Claro, muy bien. No sé si usted va a decir algo más, porque usted habla poco conmigo. No, yo lo escucho mucho porque es muy interesante. No, le pregunté eso justamente de la fimosis. Tenemos un par de minutos y vamos a ir a un corte. Es un tema de higiene, ¿no? Si yo hubiera sabido, le traía libros, pero no quiero mostrar libros que impactan a la sensibilidad del espectador. Yo voy a hablar de ideas. Bien, bien. Y yo quiero agradecer en este programa A ver. a una serie de personas sin las cuales este programa no lo podría realizar. La vez pasada agradecí a una serie de personas, de las cuales algunas están fallecidas y otras vivas. Yo en este programa, muerto de frío con la estufa que se apagó, le voy a decir que agradezco primero al locutor Gustavo Ripoll. Muchas gracias. Que me da la oportunidad de volver a ser joven. Ahora soy joven de 45 años, gracias a usted. Y lo voy a testificar con algo que les voy a leer. Después agradezco a mi señora Sandra Crismariú, que la voy a traer acá. Sandra Crismariú es mi media naranja. Yo la elegí cuando era reina de la Universidad de Colombia. 90, 60, 90. Pero no solo la elegí por el 90, 60, 90. La elegí por el cerebro y por el corazón. Y no voy a hablar más de ella porque ya sería muy poco lo que tendría que... Muy poco lo que yo digo con respecto a lo que ella vale. Después quiero hablar de mis dos hermanas. Porque de los 6 hermanos míos, 3 somos vivos. Yo soy el quinto de 6 hermanos. Y ahora voy a hablar de la cuarta hermana, que se llama Rebeca. Rebeca es mi consejera. Está por cumplir 89 años. Y es tan inteligente y tan empática, que todas las noches yo hablo con ella 1 hora, 1 hora y media, y me aconseja qué hacer al otro día. ¿Y saben quién es ella? Es la autora del TOCAF. ¿La autora de? El TOCAF. ¿Sabe usted lo que es el TOCAF? No. Yo le voy a decir. El TOCAF es una sigla que no la saben utilizar los políticos, por la cual en este momento Cardama está en conflicto porque no estuvo en cuenta el TOCAF. El TOCAF es una ley nacional por la cual todos los gobiernos y todas las empresas, antes de hacer una compra, tienen que hacer una licitación. Exacto. Con tres o más oferentes.
los cuales ofrecen precio, calidad y producto. Sí, sí. De esos tres hay que elegir uno. Se elige el de mejor calidad y el de mejor precio, pero no siempre el más barato es el mejor. Claro, exacto. Pero también el TOCAF tiene una parte de la ley que habla de compra directa. Y ahí termino. La compra directa la eligen cuando es estrictamente necesaria. Cardama era estrictamente necesario. La imprudencia de este gobierno es que destruye lo que es imprescindible necesario por política. Me faltó agradecer a mi hermana Dora, que es mi hermana mayor, que yo la tomé como figura de identificación, que me lleva 12 años, que le dio la guía para cortar el cordón umbilical de mi madre, me contó en el momento que yo nacía en Juan Carlos Gómez y Piedras, que le agradezco mucho por ser mi figura de identificación. Y además quiero agradecer a mi mejor amigo, Carlos Soto. No lo conocen. Lo van a conocer porque yo voy a tener una foto de él porque él es muy tímido. Tiene el mismo signo que yo. Nacemos con una diferencia de una semana. Pero él es ejemplo en deportes. Y yo tomé ejemplo de él. ¿Saben lo que hice? Me saqué el carnet de salud a los 85 años y me voy a anotar en el club de BPS, porque yo trabajé 12 años en BPS, y voy a empezar a hacer gimnasia en el agua, hidrogimnasia, porque yo soy nefasto en deportes. Nunca jugué con mis padres, pero ahora con mi amigo, que tampoco juego, porque él hace maratón y yo no la puedo hacer, yo lo único que hago es hacer plancha en el agua e hidrogimnasia. Y algo más. Quiero finalizar los agradecimientos a todos mis amigos con los cuales participo todos los lunes en una organización que es filantrópica, que es solidaria, que no voy a dar el nombre, que es muy conocida, que es discreta. Ajá. Y que yo quiero mucho a los participantes, de los cuales he seleccionado algunos, que son muy amigos míos. No voy a dar nombres, porque no corresponde. Cada uno sabrá quién es. Me han dado muchas responsabilidades, que las tengo y me gusta asumirlas. Siempre fui muy responsable. Agradezco a quienes están siendo responsables en este momento de esta institución. Me siento orgulloso de formar parte. Y con esto termino. Muy bien. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa. Ya, por favor. Prendeme la estufa porque yo no aguanto exacto. más. Y ya volvemos con más La Noche del Búho con la estufa prendida. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez.
presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arazul.com o arazul@arazul.com. La noche del búho. Muy bien, amigos, continuamos con la noche del búho. Estás en Casa Támaro. Aquí, Támaro, te voy a mostrar el folleto, a ver si la cámara lo toma. Támaro tiene muchos años de actividad. Es de 1888, doctor, 1888, casi 140 años. No había nacido. No había nacido, porque usted es un joven de 85. Ahora vamos a hablar de eso. Usted es un joven de 85. ¿No? Tengo 45 mental. Exactamente, por eso, ahora hablamos de eso. Pero Támaro, ¿qué hace Támaro? Fabricó siempre y fabrica insignias, medallas, plaquetas, premiaciones, trofeos, y tiene un museo espléndido que es este lugar que estamos haciendo el streaming. Casa Támaro está debajo del museo, en la calle Juncal 1429, el teléfono es 2915-9915, o puede ser al WhatsApp 099-259-511, y también hay una web, casatamaro.com. Muy bien. Doctor, estábamos hablando de juventud y usted me decía que tiene... Yo tengo al respecto un manifiesto del general MacArthur, hablando sobre la juventud, de lo cual participo. Quizás no se acuerden del general MacArthur los jóvenes de hoy día. De la Segunda Guerra Mundial. Porque él participó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Hiroshima. O sea que actuó en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra con los japoneses. En el Pacífico. En el Pacífico. Y este hombre tan inteligente, que era un militar, dio ejemplo de lo que es la juventud. Y les voy a leer algo que me gustó muchísimo y me lo obsequió mi hermana mayor, Dora Rosquier, que es médica, bióloga, como yo, inteligente como yo, porque es Rosquier, Pasternak. Le gusta escribir mucho como protesta, que ella pensaba que iba a ser abogada, porque le gusta hablar mucho y escribir mucho, pero... Y bueno, es sobrina nieta de Boris Pasternak. Y es hermana mía. Lo voy a leer. Es médica como usted. Es médica pediatra. Es pediatra. Fue la madre, la pediatra de mis hijos, de mis dos hijas gemelas. Del varón no, porque estaba de viaje por Europa con su segundo esposo. Entonces tuve que llamar al doctor Peña, que falleció, al profesor Peña, excelente pediatra. Y después las cosas de la vida dieron que como era muy sano, no precisó mucho médico. Bueno, voy a hablar de general MacArthur. Bien. Presten atención. El título es La juventud. La juventud no es una época de la vida. Es un estado de conciencia. Es una forma de la voluntad. Una cualidad de la imaginación. Es el vigor de las emociones. El predominio del valor sobre la timidez. Y del anhelo de aventuras sobre el espíritu de comodidad.
Nadie envejece por el mero paso de los años, sino por el abandono de los ideales. Los años marcan el rostro con arrugas, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. La desazón, la duda, la desconfianza, el miedo, la desesperanza. Tales son los largos años que agachan la cabeza y hunden en el polvo el espíritu que tendía hacia lo alto. Ya se tenga 70 o 16 años, hay en cada corazón amor por la aventura, dulce asombro por las estrellas, las maravillas y los pensamientos. Es el invencible asombro, como el de los niños, y el regocijo del juego de la vida. Tú eres tan joven como tu fe, y tan viejo como tu duda. Tan joven como la confianza que pones en tu interior, tan viejo como tus temores, tan joven como tu esperanza, tan viejo como tu desesperación. Mientras tu corazón perciba mensajes de belleza, ame las alturas, tenga coraje, grandeza y poder, llegados de la tierra, del hombre y del infinito, legados de la tierra, del hombre y del infinito, serás un corazón joven. Pero cuando hayan caído las murallas de tu ánimo y las nieves del pesimismo y el hielo del cinismo cubran su más alto baluarte, entonces realmente habrás envejecido y habrás llegado entonces al momento en que Dios se apiade de tu alma. Firmado General MacArthur. Participo de la juventud del General MacArthur, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo entusiasmo para salvar al mundo del Holocausto y de la guerra de Hiroshima. Los felicito. Y ahora voy a hablar de algo muy importante, que no quedó claro del programa anterior. Volviendo un poco a lo de... es algo que... yo quiero que saquen la foto. ¿Cómo no? Y que salga publicada en el streaming de este viernes. Sí, sí. Porque tengo gente que me sacó apuntes, palabra por palabra, de lo que yo dije de María Teresa de Calcuta. Ajá. Y estuvo trabajando con sus hijos y les hizo la misma pregunta esperando la respuesta. Y me dijo, un gran amigo mío, que lo practicó con sus hijos. Y lo dejó para cuando sean más grandes, para volverse a preguntar a ver si han cambiado o no. ¿Y saben lo que hizo él? Hizo lo que hacemos los educadores, un pre-test y un post-test. Preguntamos ahora, enseñamos y preguntamos después. Claro. Si aprendiste, tu respuesta va a ser distinta. Si no aprendiste nada, tu respuesta va a ser igual a la anterior. Claro. ¿Entendió la diferencia? Sí, clarito. Bueno. Yo recordé, escuchando eso, al actor Clint Eastwood, que tiene 94 años, va a cumplir 95 y todavía trabaja, es director de cine. Y le preguntaron cómo hacía a los 95 años para dirigir. Cuando entro al set de grabación, dejo al viejo afuera. Es que la juventud se tiene en el espíritu y en el alma y en la mente. Exacto. Y en el corazón.
no es la edad cronológica, sino la edad mental que uno supone que la tiene. Y que se la atestigua a un médico que le diga, un psicólogo normal, un neurólogo que diga normal, y un psiquiatra que diga normal, y un carnet de salud que le diga normal. A mí me dio normal. No les digo qué más. Me dio a mí el test de WIS y el test de inteligencia. No tengo que decir eso. No corresponde. Lo que sí corresponde es decir que los médicos del siglo XXI testifican que yo soy normal para mi edad. Voy a decir algo muy importante que quiero aclarar del viernes anterior. Sí. Que aprendí en un curso que hice, que no sé si salió en lo que usted dijo sobre mi persona, porque soy muy polivalente. Yo hice curso de Administración Superior de hospitales, centros de salud y sanatorios. Y aprendí 3 letras. El, la y las, que son diferentes. Cuando se acercan a un sustantivo, que dice así, el político, la política y las políticas. Y eso quiero diferenciar, para que se entienda que yo soy científico y no político. El político es el que vota a la gente en las elecciones. Es el que votó el pueblo, elegido democráticamente en este país. En otros países son totalitarios y estoy en contra. Esos son el político. La política es lo que hacen los políticos. Hacen un presupuesto de la política del gobierno. Y le dicen, el gobierno va a hacer tal cosa porque tiene tanta plata para hacer tal cosa. Y los programas, yo que soy director de programas, sé que los programas tienen un valor en pesos y en dólares. Se hace lo que le da el dinero. Es lo mismo que una cocinera o una ama de casa. Compra comida para la semana y come lo que le alcanza para comprar con la plata que gana. Entonces, la política es lo que ejecuta el gobierno en sus 5 años de mandato. Las políticas, que es lo que hago yo, son las políticas que hacemos los profesionales de la salud y de la educación. Yo soy político en salud, político en educación. Entiéndase bien. Sí, sí. No soy el político ni la política. Soy las políticas sanitarias. En eso estoy. Y las políticas educativas. Quiero que quede bien claro. Y el que no le quedó claro, que lo pregunte nuevamente a este programa o que me llame por teléfono, a mi teléfono, que lo conocen, para que se los aclare. No sé si a usted le quedó claro. No, clarísimo, sí. Bueno, una vez que llegamos a esta definición, yo quería hablar de diferencia, de valores y virtudes, pero no lo voy a hacer hoy. Lo voy a dejar para la próxima. Me voy a dedicar a un libro que le acabo de regalar, que lo dediqué hace 20 y pico de años, que lo escribí hace 20 y pico de años, en colaboración con mi señora psicóloga, que es calidad de vida en el trabajo, que tiene, dice, 1, 2, 3, 3 partes. Sí. En salud, en enfermedad y en seguridad social. Exacto. Hoy voy a hablar en salud. En la vez pasada hablé en enfermedad un poco de sífilis y un poco de sida, tocándolo simplemente. No hablé nada de sida. Soy experto en eso. Y en el tercer tema, en seguridad social,
que algo dije cuando hablé de baremo. Le dejo a Ripoll que se rompa la cabeza entendiéndome, porque tengo un lenguaje médico y profesional. Que usted, si no lo entiende, me pregunta por teléfono, yo se lo aclaro. ¿Cómo no? Ahora mire, tiene figuras. Las figuras están numeradas. Y hay una parte que dice fe de ratas. Sí, sí. Que hay errores en la impresión. Claro. Pero si usted se fija el índice, hay un índice de láminas en colores. La fe de ratas está aclarando cuáles son los errores. Sí, pero no le haga caso porque hay más errores de lo que dice la fe de ratas. Ah, O sea que yo lo revisé y tendría que haberlo revisado más. bien. Las láminas en colores, Sí. le pido que las estudie en su casa porque hablan de salud y calidad de vida, que me voy a referir un poco hoy. Bien. Y después habla de epidemiología, habla de el SIDA, habla de una cantidad de cosas más. Y del baremo. Voy a terminar con algo de Teresa de Calcuta, como siempre. Bien. Pero voy a hablar un poco de salud. ¿Cómo no? Lo escuchamos. Espera un momentito. Voy a definir qué es la salud. Según mi concepto. La salud no es solo un estado de bienestar físico y mental como habitualmente se define, página 29, sino que implica un estado de equilibrio social que nos permita el desarrollo de nuestras potencialidades biológicas, psicológicas, laborales y comunitarias. Y aquí viene lo importante. La salud es un bien social. ¿Saben qué quiere decir eso? Y la salud es un bien, claro, es la comunidad que se tiene que sentir bien. La salud es un bien social. ¿Saben lo que quiere decir? Yo voy a decir en sencillas palabras. Si una persona está enferma en su familia hoy, usted está enfermo también. Claro. Porque esa enfermedad le repercute a usted directamente. Por ejemplo, si yo me enfermo, se enferman mis hijas, mi señora y mis nietos y mi familia. Sí. Si se enferma un nieto, yo estoy enfermo porque yo formo parte de la familia. Exacto. Porque me preocupo. Exacto. Preocuparse de un enfermo ya es estar enfermo. Sí, sí, aunque no sea infecto contagioso, el entorno afecta. El entorno se enferma. Exacto. La salud, esto no es propiedad de una sola persona, sino que es un bien común de la sociedad. Sí. Fíjese usted, qué enfermo que está Uruguay y Montevideo en este momento, con tantos enfermos maltratados que esperan 6 meses para ser vistos por médico. Y no lo digo solo por el CASMU, lo digo por todo el sistema de salud que está mal implementado y que en una de las páginas figura que yo fui precursor del mismo junto con María Julia Muñoz, que la conocen mis amigos del Frente Amplio, que no soy de ese partido, que tengo muchos amigos igual, que trabajé con ella y con la cual gané el Premio Salud Pública en el año 1986. O sea que yo participé con todos los partidos políticos, porque hacía política sanitaria. Y participábamos en la política sanitaria independientemente de nuestro partido político. Quiero que quede bien claro eso. Yo soy demócrata. ¿Y saben qué se necesita para estar sano? Le voy a dar los indicadores. ¿Sabe usted lo que es un indicador? Sí, el indicador ahora se le llaman tips. Bueno, usted, dígalo como que no, a ver, explíqueme usted bien qué es. Y con las lecturas nuevas de las nuevas comunicaciones aparecen, Este tic, aparecen no tips. Tips son como pautas, como consejos. No. Yo voy a ser más claro. A ver.
Usted discúlpeme, pero yo soy terco, muy terco en mi docencia. No quería hablar de valores, pero voy hablando de valores. A ver. Desde el punto de vista de que estoy definiendo la salud como bien social, voy a hablar de los valores que se necesitan y las necesidades básicas que requiere la salud. Un valor es la universalidad. Sí, Tiene que ser aplicable a todas las personas. sí, exacto. Otro valor es la equidad. Ujú. Significa que tiene que ser adaptable a las necesidades de cada una de las personas. No es lo mismo lo que preciso yo a los 85 años, lo que precisa un joven a los 15. Claro. Debe haber justicia social. Se debe aplicar a cada una de las personas respetando sus derechos hasta el límite donde comienzan los derechos de los demás. Bien. El respeto es muy importante. Tienen que tomar en cuenta la salud y el bienestar económico. No hay salud sin bienestar económico. La gente pobre económicamente no está sana. La gente pobre culturalmente tampoco está sana. Exacto. Hay gente que no le gusta la ópera. Son pobres culturalmente. Bueno, algunos me van a decir que yo estoy equivocado. A mí no me gustaba la ópera, ahora me gusta. ¿Saben por qué? Porque cambié. Me enriquecí. El bienestar económico implica que tiene que cubrir necesidades básicas, Ajá. que son trabajo, que no la tiene mucha gente, alimentación, que la gente no come, vivienda, que la gente no tiene, vestimenta, que la gente no tiene, afecto, que la gente no tiene, educación, que la gente no tiene y otras. O sea que la gente, en bienestar económico, en el momento actual, estamos enfermos todos. Sí, sí, hay carencias. Sí, sí. Seguimos en valores. Educación básica, pésima. No voy a hablar más de este valor. Interesa la educación básica como la mejor comunicación y expresión de los seres humanos y como preparación para la vida, entre otras. No voy a hablar de la educación porque traje mi libro, Educar, Aprender para Aprender, que voy a hablar en la próxima clase. Y traje un libro del abordaje de educación, de enseñanza primaria, inicial, del Uruguay, que lo quiero que lo muestre, que es una vergüenza, que fue vetado porque hablaba solo de la educación de las personas binarias y no habló de las personas que no son binarias. Y fue vetado por el desconocimiento del cambio social que estamos viviendo. Y yo, que soy amigo de los cambios y cambio todos los días, yo acepto a todo el mundo por igual. No hago diferencias. Todos somos seres humanos. Y como yo trabajaba en prostitución, me decían las vecinas, doctor Rosquier, ¿cómo usted defiende a las prostitutas? Yo digo, ¿cómo no la voy a defender si son seres humanos como nosotros? ¿Qué diferencia hay que sea prostituta o no? Claro. Es una persona, siente lo mismo que yo, trabaja en el sexo. ¿Y sabe qué? Yo conseguí, antes que me jubile del BPS, trabajando en BPS, que fueran anotadas como trabajadoras sexuales y ahora son dirigentes gremiales, gracias al doctor Rosquier, que no lo nombraron nunca, porque ya estaba fuera de salud pública, estaba en el BPS, y como no era del partido de gobierno que gobernaba, mi nombre estaba prohibido por la ley. Política. Por la política y no por las políticas. Yo intervine en las políticas sanitarias, aún oponiéndome a la política de gobierno. ¿Me entendió lo que le dije? Sí, sí, sí. Me dijo que estuvo con María Julia Muñoz. María Julia Muñoz y yo fui director de SIDA en la época que el presidente fue Julio María Sanguinetti. Ajá. Y también trabajé en la época del padre de la calle Pou. Luis Alberto Herrera.
con la calle Herrera. La calle Herrera, sí, sí. Y también con múltiples ministros de salud, de Partido Blanco, muchos, y Colorado, muchos, que me ofrecieron en 1995 volver a un cargo a salud pública, y no lo acepté, porque yo soy yo. Como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo siempre seré el primer director de SIDA hasta el día que me muera. ¿Sabe por qué? Porque a mí en 95 me quisieron subsanar el error que cometieron conmigo al echarme de salud pública por ser colorado y no ser blanco. Y voté a los blancos y los volví a votar porque no estoy de acuerdo con la política del Frente Amplio. Porque no soy izquierdista, ni comunista, ni tupamaro. Estoy en desacuerdo con esas ideas y con todos los países totalitarios. Y no acepté ser director del Instituto de Higiene, porque yo quería volver a ser el director de SIDA. Y me dijeron, no, ese cargo está para una persona colorada que ya está puesta políticamente. Y cuando a mí un partido colorado, que es el mismo que el mío, me dice que hay un colorado que me sustituye, que sabe menos que yo, me quedé en el Banco de Previsión Social e hice un programa para trabajadores, que está acá, que es el programa de salud para las empresas. Y hay una lámina que muestra, lo va a leer en su casa y me lo va a mostrar en la próxima, no me da el tiempo ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo trabajé yo con empresas, gremios, trabajadores y cada una de las profesiones y el Programa Nacional de Medicina Laboral? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos unos minutitos para cerrar. Un par de minutos, sí. Bueno, vamos a ordenar un poquito, doctor Rosquier. Yo tenía más indicadores. Más indicadores. Tengo, ¿sabe cuántos? Empecé por la A hasta la P. Ajá, sí, todo el alfabeto casi. No, el alfabeto no, porque el alfabeto termina en Z. Son unos cuantos, sí, sí. Ahora, yo quisiera resaltar uno de esos indicadores. A ver, ¿cuál? Dos indicadores. Sí. Uno es la atención médica, Sí. que es la accesibilidad a los servicios. Claro, esto fue antes del plan del Servicio Nacional Integrado de Salud. No voy a dedicarme a eso, voy a decir lo último. El indicador más importante en la salud social es la tolerancia a lo distinto. Ajá, sí. ¿Qué es lo que debemos cultivar para aceptar que hay personas que piensan distinto a nosotros? Exacto. Y actúan en forma diferente a nuestro comportamiento como principio? Evitar la discriminación humana y social. Aceptarlos y convivir con ellos en el mismo medio que vivimos nosotros. Resulta ser uno de los principios de la paz social y mundial. Yo lucho por la paz mundial y social y la institución de beneficencia, y que yo trabajo permanentemente los lunes y los sábados, que no dije todavía con qué grupo estoy trabajando, pero se van a enterar. Estoy trabajando por la paz mundial y mi trabajo acá es uno de los trabajos que elogian los que comparten mi pensamiento. Y aquí termino. Muy bien, muy bien. Así que yo lo invito entonces para la próxima a continuar con este libro, Calidad de vida en el trabajo, Jaime Rosquier. Y yo ya me lo voy a leer en casa. Voy a hablar de calidad de vida y le voy a explicar lo que es la calidad de vida y si tenemos calidad de vida en el 2026. Y si yo en mi residencial tengo la misma calidad de vida que en mi casa en Boulevard José Rivas y Ordóñez, en mi propia casa, y me siento en el residencial y ya pedí al residencial una rebaja,
porque le estoy haciendo propaganda. Claro, sí. Llámese tarjetas con residencial donde vivo. Y no me la van a dar rebaja. Pero es la ilusión de la vida, hay que vivir de la ilusión también se vive. Quiero transmitir la ilusión de la vida y la juventud. Eso es muy importante del búho de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor Rosquier, muchas gracias y nos encontramos el próximo viernes aquí en el streaming del Museo Támaro. Bueno, muchas gracias a usted. Le vuelvo a agradecer su amabilidad de invitarme nuevamente, de soportarme, porque yo siempre fui muy difícil para mis padres, porque era muy inquieto. Fui muy difícil para mis compañeros porque era muy discreto. Y me decían que yo parecía una momia porque no me comunicaba con nadie, porque yo tenía un interior muy grande y me preocupaba en estudiar y estudiar y aprender y aprender y aprender. Y me querían mis apuntes y como mi letra es infernal, nunca me lo pudieron copiar. Claro. Y yo decía, si vos podés, y me pedían que yo les pase mis apuntes a máquina. Y yo dije, no. Bueno sí, estúpido no. Claro, Mis apuntes se los presto, pero mi cabeza no. claro, Escribilo vos con tu cabeza. exacto. O sea que yo no doy el pescado vendido. Yo enseño a pescar. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me quedé con las ganas de decir Sí, lo que dice María Teresa de Calcuta en el libro, ¿qué dice? A ver. que quiero que lo escuchen. Sí, y cerramos Porque con eso. con eso yo me voy tranquilo, si no, Bueno. no me voy tranquilo. Perfecto. ¿En qué página está? En la última, concepto final en la página 168. Que ustedes lo pueden fotografiar si quieren. Sí, lo podemos poner en pantalla, ¿cómo no? Simbolismo del libro según la Madre Teresa de Calcuta. Como broche final de este primer libro, porque ya está trazado, para público en general transcribiré un poema de la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, que sintetiza su vida en busca de un ideal, ayudar al prójimo y mejorar su calidad de vida. Ese es mi ideal. Bien. Ayudar al prójimo y mejorar la calidad de vida, que se adapta a los objetivos expuestos en la escritura de este texto, que dice así: la vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es dulzura, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un compromiso, cúmplelo. La vida es tristeza, sopórtala. La vida es un combate, acéptalo. La vida es preciosa, jamás la destruyas, porque la vida es la vida, vívela. Madre Teresa de Calcuta. Por eso yo estoy en contra del último decreto de la muerte voluntaria, porque hasta el último momento hay que luchar por la vida. Estoy en contra de mis propios compañeros colorados. Totalmente de acuerdo. La vida hay que protegerla hasta el final, porque en el último momento aparece el último medicamento y se salva. Hay que esperar siempre, porque hay que tener fe. Y lo último que se pierde es la fe. ¿Y saben cómo se llama el himno de Israel? No, En español, Tikva, ¿cómo se llama? la esperanza. La esperanza, exacto. Yo quisiera que un día usted pusiera el disco La Tikva, la esperanza, como fondo a mi expresar. ¿Cómo no? Sí, se puede hacer. Porque yo soy la esperanza en persona. Muy bien. Y mis padres me crearon
me dieron dos nombres que tienen significado bíblico. Que en hebreo el primero significa vida y el segundo en hebreo es el de Moisés, el que liberó a los judíos de la esclavitud. Yo quiero liberar a la gente de la esclavitud de la ignorancia, de la esclavitud de la falta de cultura, de la esclavitud de la falta de educación sexual. Yo quiero liberarlos de la esclavitud de la enfermedad. Yo quiero liberarlos de la esclavitud de los totalitarios. Quiero ser libre, como dice el primer artículo de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Todos somos libres ante la ley y todos somos iguales. Exacto, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Jaime Rogier. Nos vemos el próximo programa. Hacemos una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro. Y ahora toca el bloque de Jorge Aramandía Paisé. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, gracias. Me alegro mucho. ¿Qué vamos a traer hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Arte y? Arte y memoria. Y memoria. Es el tema de hoy. Y vamos a ver por lo menos la primera parte del tema, porque creo que va a dar para más de una presentación. Es un tema amplísimo el tema de la memoria, porque lo abarca prácticamente todo. Entonces traté de hacer como una síntesis y de una manera, como una visión muy centrada en algunos aspectos. ¿Por qué memoria? Por las cosas que fueron quedando y se rescataron. Claro, ahí está. Voy a explicar primero, a modo de introducción, que hay como distintos tipos de memoria. Entonces ahí vamos a ver cómo encuadrar el tema. Porque sí, memoria es algo amplísimo. Entonces, en el arte, por lo pronto, hay una memoria perdida, digamos que es la memoria más lejana a veces, o por distintas circunstancias que se ha perdido, pero lo único que queda es el objeto artístico que claro. Se encuentra en una excavación. Exacto. Queda por ahí. Los arqueólogos encuentran una estatuilla, por ejemplo, del Paleolítico, y ese objeto que no tenemos ni idea de qué contexto es en el que estaba ese objeto, entonces a partir de ahí tenemos que reconstruir como toda esa historia inmediata, o no tanto, a veces son grandes épocas que se han perdido, y entonces ese es el objeto en el que nos apoyamos para hacer memoria como a fuerza, ¿no? Porque no hay muchas veces otros indicios, otros elementos para reconstruir esa memoria. Después hay una memoria con distintos grados de presencia y evocación, encapsulada en objetos y obras de arte, que sirven también para recomponer con más eficacia una cierta narrativa histórica, como retratos de personajes o familias perdidas, por ejemplo, donde hay que unir los puntos, ¿no? O sea, la historia más o menos se conoce, pero en ese contexto ya un poco más personal, más chico, es el objeto lo que queda, y uno tiene que, a veces viendo la vestimenta de los personajes de la época retratados, o algunos características fisonómicas o lo que sea, en fin, hasta los materiales mismos con que fue hecho el objeto, pero uno tiene que, con todos los indicios que puede encontrar, ir recomponiendo esa memoria, ese pasado. Después hay una memoria presente, que lo llamo. Todo esto son términos que utilizo un poco de una manera simplista, si se quiere, pero que ayudan a entender la idea. Una memoria presente, que es la de obras de un pasado reciente o del mismo presente, que son parte de una historia que se sigue desarrollando. Por ejemplo,
el monumento al gaucho, por ejemplo, ¿no? Ahí pasando la explanada. 18 y Constituyente. Ahí está. Sí. Ese monumento se hizo para conmemorar no solo a la figura del gaucho, sino como una especie de recordatorio de las costumbres del hombre de campo, pero no del hombre de campo de ahora, que el hombre de campo de ahora anda en la 4x4, Sí, en fin, sí, con celular. con celular, drones que fumigan, Sí, esas sí. cosas. No, era un gaucho a caballo, con bota de potro, Sí, sí, y sí. era el personaje de las Pampas Orientales, que era un ser rústico con unas costumbres muy particulares y que con el tiempo, claro, la civilización avanza y llega al campo también. Entonces, muchas costumbres se van perdiendo, muchos usos se Sí, van perdiendo. sí. Y bueno, para conmemorar eso se hizo el Monumento del Gaucho, una preciosa escultura de José Luis Zorrilla de San Martín. Entonces, para homenajear y recordar una forma de vida. Ese es un ejemplo. Bueno, y hay una memoria que llamo viva, como por ejemplo se da en la arquitectura. La arquitectura como una forma la arquitectura es una disciplina bastante compleja porque incluye el arte de una manera a veces sesgada, tangencial o como un aditamento o como una forma más dentro de todas las funciones que cumple la arquitectura, que la arquitectura se habita, ordena el espacio, ordena Claro. la ciudad, cumple muchas funciones. Exactamente. Entonces, la arquitectura o los espacios urbanos que aún con cientos o incluso miles de años se han utilizado y vivido ininterrumpidamente hasta hoy. Sucede con muchas ciudades europeas, asiáticas, y que seguirá probablemente habitándose por mucho tiempo más, por lo que podría decirse que es una memoria no solo pasado, sino también presente y futura, porque la arquitectura permanece, somos nosotros los que nos vamos, pero la arquitectura sigue quedando como ese elemento de registro que sigue siendo habitado y sigue siendo la referencia material de la cultura. Ahí está. Bueno, esa fue la introducción. Las casas ven pasar familias enteras. Sí, ven pasar a veces más que eso, ¿no? Ven pasar culturas enteras, porque hay casas que en Europa se siguen habitando, casas de más de 1000 años a veces, entonces pasan épocas enteras de la humanidad. Impresionante. y son como testigos silenciosos de todo lo que sucede alrededor. Bien, bueno, arte y memoria. Las artes plásticas, yo ahora yendo a algo más específico dentro de la plástica, las artes plásticas, la pintura, la escultura y como una disciplina integradora la arquitectura, tienen un diferencial con respecto a otras artes, como la danza, la música, el teatro, etc. Y es que son formas de arte que permanecen, en esencia, inalteradas en el tiempo. O sea, una obra de arte, una obra de teatro se puede seguir representando durante siglos, como sucede, yo qué sé, una representación de una obra de Shakespeare que ya tiene más de 400 años, se sigue representando el mismo texto, pero no es exactamente la misma obra ni los mismos personajes. Probablemente hasta las vestimentas cambien, los decorados, el entorno y el teatro mismo cambien. Entonces, la obra está, pero cambia todo el contexto en que se da la obra. Lo mismo la danza, lo mismo las otras expresiones. Entonces, hay obras que se han conservado intactas durante milenios. Algunos ejemplos: mosaicos, como los etruscos, pinturas rupestres, como las de Altamira, Lascaux, estatuillas como la Venus de Willendorf, que son del Paleolítico, grandes esculturas como los Moais en la isla de Pascua, esas esculturas grandotas, bueno, edificaciones primitivas como los asentamientos en Skara Brae y otras tantas asentamientos en piedra
también neolítico, casi paleolítico, o edificios monumentales como las pirámides nubias, egipcias o mesoamericanas, porque pirámides han habido con distintos formatos, pero por todos lados. Incluso intervenciones tipo land art, que llamaríamos hoy, con glifos gigantes que se extienden sobre el territorio, como las líneas de Nazca, representando figuras y símbolos, también con una gran diversidad de significados, todos ellos. Bueno, y esta permanencia en el tiempo de las artes plásticas, que en realidad las artes plásticas es parte de lo que hace a la materialidad de todas estas representaciones, ha permitido que fuese utilizado este recurso como un valioso instrumento de comunicación para los más diversos fines, desde un objeto íntimo y personal, como puede ser una medalla, por ejemplo, hasta una gran intervención urbana de carácter institucional. Así que las escalas son de las más variadas. Bueno, y vamos a mostrar un primer ejemplo, que es el tapiz de Bayeux, un gran tapiz, es del año 1070. 1070. Después de Cristo, sí, que se conserva en el Museo del Tapiz de Bayeux, en Normandía, y es un gran lienzo bordado, hilo de lana, 4 colores y algunos agregados. Tiene 50 centímetros, 22, 40, más o menos esta altura, 50 medio metro de altura, pero de largo tiene casi 70 metros. 69 metros y medio de largo. Como una faja. Entonces se ve que se lo enrolla y pesa 350 kilos. 70 metros. Sí. Una cuadra. Una cuadra. Pero de esta época, además, es algo insólito. Es un tapiz de casi 1000 años. Que se haya, las peripecias que ha tenido, que se haya conservado bastante bien, a pesar de todo. Bueno, era una pieza muy especial. Describe los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra, que culmina con la batalla de Hastings, de Guillermo el Conquistador. Fue, según la tradición, realizado por la mujer de Guillermo el Conquistador, se llamaba la reina Matilde, y sus sirvientas. Esa es como la versión más tradicional, de la tradición, pero la hipótesis más aceptada es que fue encargado por Odo, arzobispo de Bayeux, que era hermano de Guillermo, para la catedral de Bayeux el día de su consagración en el año 1077. En fin, son esos detalles que se pierden a veces en la historia y que uno asume. ¿Dónde está este tapiz ahora? Está en el Museo del Tapiz en Normandía. ¿Y está extendido? Yo creo que está extendido, sí. Creo que está extendido. Lo que se ve en la imagen son como tres franjas, una arriba de la otra. Del mismo tapiz. Del mismo tapiz, porque sería muy difícil mostrar a lo largo. Claro. Es imposible mostrar la pieza entera a lo largo, porque serían proporciones muy difíciles de rescatar. Sí. Bueno. Imagino el lugar que tiene que ser grande para... Debe haber una buena... el museo debe estar adaptado al tapiz y no al revés, por lo inusual de las características de la obra. Relata la victoria militar de la batalla de Hastings y sus antecedentes. Lo interesante es que en ese relato se narra de una manera que muchas veces sucede con los hechos históricos, y es que se los presenta de una manera como más grandilocuente, si se quiere, o que tiene como referencias míticas, ¿no? En este caso incluye relatos bíblicos, por ejemplo, la toma de Judea por los babilonios, el juramento de Harold el Sajón, que era uno de los personajes, sobre un relicario semejante al Arca de la Alianza, siempre haciendo asociaciones con elementos muy importantes de la historia. Los leones alados adoptados por Guillermo,
gran héroe de toda esta historia, que son los símbolos, son el símbolo de Babilonia, o la muerte por una flecha en el ojo de Harold, que es similar al cegamiento de Nabucodonosor, todos personajes de la gran historia de la humanidad, ¿no? Entonces, esas asociaciones como que lo hacen más inmortal, más importante a toda la narrativa, ¿no? Porque además está que quien gana la batalla es el que cuenta la historia, ¿no? Entonces la narrativa que arma para contar esa historia a veces tiene esos aditamentos. Bueno, y el tapiz es una fuente documental sobre el modo de vida, las costumbres, la arquitectura militar y civil, la navegación, la agricultura, etc. Y lo interesante es que es como una gran historieta, ¿no? Porque en toda esa extensión va cuadro a cuadro, ¿no? Como un cómic, pero sin los marcos, ¿no? O sea, es continua. Pero es una narración cuadro a cuadro de toda esa historia, ¿no? Que al no tener límites las escenas, se crea como esa continuidad en la narración. Bien. Bueno, y este ejemplo un poco cabe en ese tipo de memoria, que es una memoria que tiene un cierto grado de vocación. No es la memoria presente, porque muchos recursos de toda esa época se han perdido. Este es el único ejemplo que hay de esa época. Pero bueno, a través de este elemento se puede reconstruir un poco esa historia pasada. Bien, entonces, seguimos. ¿Qué material estaba hecho, me dijiste? Es en tela y está bordada en hilos de lana. O sea que hicieron las figuras, las bordaron. Sí. 70 metros de largo. Sí, eran varias personas trabajando simultáneamente en el tapiz, probablemente a cada una se le asignara un par de metros, supongamos, y entonces, bueno, se hacía un poco más ágil la cosa. Claro, si fuese un tapiz de un formato más tradicional, una sola persona o dos a lo sumo se tendrían que encargar de la obra. Pero bueno, la particularidad del formato permitía eso. Bueno, por milenios y gracias a esta cualidad de permanencia, el arte ha sido la memoria gráfica y material de los pueblos. Algo que ha sido esencial en las culturas sin escritura, como la de los aborígenes australianos, por ejemplo, o incontables tribus africanas, o el hombre del Paleolítico. Estas culturas de tradición oral se apoyaban fundamentalmente en el arte para comunicar y retener su historia, su memoria, sus costumbres, sus ritos, sus valores, su identidad. Pero no era el arte que entendemos hoy. Muchas veces se ve al arte de la antigüedad, de esta antigüedad tan lejana, y se lo trata de pasar un poco por ese filtro de entendimiento, tratando de verlo como un arte como lo entenderíamos hoy, y en realidad era algo bastante distinto. Porque el arte antiguo, el rupestre, de las cavernas, el de los glifos, el de las estatuillas talladas en hueso o en piedra, cumplía diversas funciones, algunas de las cuales requerían una preparación especial del espíritu para adentrarse en el influjo de su comprensión e influencia. Una de estas funciones era la representación simbólica del tema tratado, que buscaba la síntesis expresiva e iba a la esencia de la imagen, para que quedara grabada. Exacto. Primero en el espíritu y luego en la memoria, de la forma más potente y eficaz posible. Claro, un registro para la posteridad. Sí. En realidad, claro, más que pensando en el futuro, era... Creo que te hace una señal. Ahí está. Más que pensando en el futuro, pensando primero en cómo vivir sus experiencias de una forma
con un grado de profundidad mayor, el de poder transmitir a sus hijos, a sus nietos, Bueno, como un retrato de ese ciertos momento. Sí. conocimientos, ciertas experiencias, y la forma de hacerlo más patente era a través de esta forma de arte que, ahora voy a narrar un poquito, era como una escritura con imágenes. Claro. De hecho, la escritura de varias civilizaciones, Sí. como las de Oriente, con muchos de sus caracteres, han tenido su origen en los grafismos derivados de las artes más sintéticas de este tipo, ¿no? Incluso se ha visto que en civilizaciones lejanas, en la distancia y en el tiempo, algunos de sus caracteres de escritura llegaron a ser similares, debido a que su origen como pictograma era prácticamente el mismo, derivado del mismo objeto en su representación abstracta. La representación gráfica abstracta de un hombre, de un árbol, Sí. del sol, de un ave, Claro. pueden ser muy parecidas en el origen de cada símbolo escrito. Esto era algo que García tuvo muy en cuenta a la hora de expresar sus propios símbolos. Esta búsqueda de lo esencial en la representación son búsquedas de la trascendencia del símbolo, de un reconocimiento inmediato por quien sea. Hay una búsqueda de lo universal y lo eterno. En el caso de Torres García, esa era una de sus preocupaciones esenciales. Y estas búsquedas se extienden a representaciones más complejas dentro de las artes plásticas y la arquitectura, buscando patrones de reconocimiento inmutables, reproducibles, perdurables y asimilables como lenguaje material. Bueno, y ahora vamos a ver otro ejemplo, que es el busto de Nefertiti, Ajá. que es una pieza fascinante porque de esta época tan antigua, es una pieza que tiene, es un busto hasta aquí, muy conocido porque es una mujer de un cuello muy largo, Sí. la cara esa preciosamente representada, de un realismo que asombra hoy y que tiene como ese tocado muy faraónico. Sí, sí. Ella era la mujer de un faraón y tiene 3.300 años esta pieza. Se le atribuye al escultor Tutmose. Bueno, ella fue reina de la 18ª dinastía del Antiguo Egipto, nacida en Tebas, y fue la primer gran esposa real de Akenatón, un faraón muy importante de aquella época. Akenatón, haciendo una mínima referencia a esta persona, hizo una reforma radical en la política religiosa estatal. Promovió la forma más antigua del monoteísmo. Si se acuerdan, en el antiguo Egipto había varios dioses. Varios dioses, ¿no? sí, Una sí. cantidad de dioses que tenían además formas medio cuerpo humano y cabezas de caballos. animales varios. Bien, él, viendo todo ese panorama, decide, no, esto no va más, vamos a elegir a uno y vamos a orar a un solo Dios, que era Atón. El disco solar es la representación, entonces lo llamó atonismo, a esa forma de monoteísmo, que fue muy difícil, porque en una cultura milenaria de adorar a varios dioses durante mucho tiempo, pasar al extremo opuesto, al extremo opuesto, digamos que tuvo sus detractores. Entonces, mientras duró su reinado, además habitaron en el periodo más rico de la historia del Antiguo Oriente. Para ubicarlo un poquito en contexto, fue el antecesor a Tutankamón, que ese sí es conocido, ¿no? La máscara funeraria más famosa de la historia. Bueno, es casi la misma época, entonces una época de gran prosperidad y de gran habilidad artesanal para manejar todas esas obras que aún hoy la gente se pregunta cómo hicieron para generar ese tipo de piezas tan espectaculares. Bueno,
Al morir Akenatón, Nefertiti gobernó brevemente como reina faraón, algo bastante inusual en la historia del Antiguo como reina Egipto. faraónica, sí. Y luego le sucedió Tutankamón. Bueno, la mayoría de las representaciones pictóricas y escultóricas de cualquiera de los dos, tanto Nefertiti como Akenatón, su marido, desaparecieron, las borraron, eran bajo piedra, la mayoría, bueno, se encargaba de picar esa imagen, o sea, se las borró hasta de la piedra. O sea, no es que quemaron las esculturas y las pinturas. No. En la piedra las cincelaron para que no quedara nada. Es más, los sellos con el nombre de los faraones, que tienen una forma muy especial, es como un gran óvalo donde están representado el nombre del faraón, ¿no? En los pictogramas esos egipcios, borraban el nombre. Esa era la peor forma de pasar al olvido. De pasar al olvido, claro, que le borren, o sea, que no sepa ni de quién se trata lo que estás viendo. Ahí está. Bueno, eso lo hacían con este tipo de personajes que, claro, fueron polémicos en su contexto. Entonces, que haya sobrevivido esta escultura es extraordinario, por la factura artística y técnica y por el grado de conservación. Tiene los colores originales. Está impecable, Y hoy desafiaría a más de un escultor a que representara algo con tanta perfección. Y además da una idea de, claro, no hay otro registro posible que no sea este no había fotografía. Entonces, ¿qué es lo más próximo que puede llegar a la representación de alguien que haya vivido hace 3.300 años? Bueno, una escultura como esta. Sí, porque aparte es tridimensional. Sí. Y no hay dos como esta. Yo creo que esta es la más célebre, la más perfecta. ¿Actualmente en qué lugar está? Esta creo que está en el Louvre, no me acuerdo ahora. En el Louvre, puede ser. No me acuerdo, pero... debe estar... Bueno, mirá, si no está ahí, hay un museo nuevo muy cerquita de donde están las pirámides, en Giza, que es un museo impresionante que se estrenó hace pocos meses. También todo sobre arte egipcio y la historia egipcia, y puede ser que esté allí. Estaría bueno que estuviera allí. La verdad que no lo tengo el dato, pero sería bueno que estuviera ahí. Si no está, debe haber una copia exacta, porque es una pieza esencial para comprender el Antiguo Egipto. De las que se salvaron fue esta, ¿no? De las que se salvaron. Pero claro, Napoleón pasó por ahí y se la llevó, llevó. Hubo saqueos. Se llevaron la piedra Rosetta, se llevaron tanta cosa. Obeliscos varios, en fin. Siempre el expolio en distintas épocas. Antes habían estado los romanos, que también se habían llevado unas cuantas. Bueno, entonces, sea como sea, sobrevivió. Por suerte está en algún lugar protegido que la gente puede acceder a este tipo de obra tan especial. Bueno, otra función del arte primitivo era una función de registro de actividades a ejecutar o ya ejecutadas, como un plan de acción o como un registro de lo acontecido, como una memoria gráfica. Por ejemplo, la caza de mamuts, las cosechas de estación, actividades cotidianas, actividades sociales, ritos, batallas, tratados. Eso es lo típico, las batallas. Como la batalla de las piedras. Así. Ahí está. Todo eso se registraba, incluso en obeliscos se hacían todas esas representaciones bajo relieves o en el formato que sea, ¿no? Tratados, la representación de eventos cósmicos, incluso, etcétera. Un poco lo que tú hiciste con el mural del cruce. Está. Bueno, ese fue un registro, puede ser de actividades, y vamos a ver que puede entrar en alguna otra categorización. Por ejemplo, el registro, vamos a hablar un poquito más de este tipo de registro, que a su vez tiene distintas funciones.
hay una función tradicional de transmisión de conocimiento para la autoconservación de esa cultura o autopreservación de ese grupo. Por ejemplo, la representación gráfica o construido en piedra como Stonehenge, que es un gran monumento y centro de, como diría, son ceremonias, un centro ceremonial que vinculaba además distintos elementos. Había un elemento ritual medio religioso, un elemento astronómico de celebración más, digamos, relacionado con cuestiones del funcionamiento de la sociedad en lo cotidiano, y funciones cívicas y de otras índoles, porque había además hechos procesionales, en fin, era una cuestión mucho más compleja de lo que se suele ver, además del simple conjunto de piedra del Paleolítico. Entonces, algunos tipos de registros: cuántas lunas llenas implica el advenimiento de una determinada estación, o las inundaciones de un determinado río, o un evento cósmico como un solsticio, equinoccio, etc. O el trazado abstracto de un mapa indicando lugares, recorridos y jornadas de viaje para la cacería de una manada de ciertos elefantes, de animales, de los que depende la supervivencia de una tribu, en fin. Esos son registros de actividades con una función tradicional. Después hay una función documental que implica el registro exacto de los insumos de un pueblo para sobrevivir, o de los objetos obtenidos como botín de guerra, o de los elementos necesarios para un determinado ritual. Esto ya se hacía desde la época de los caldeos, de los sumerios, con las tablillas de arcilla en Babilonia. Ya se hacía el registro de todos los elementos que se iban consumiendo, en fin. Todo eso se registraba, y como registro histórico, como vimos con el tapiz de Bayeux. La idea es que ese registro perdure en el tiempo y que pueda ser leído y comprendido por las generaciones por venir, porque implican hechos significativos de un pueblo o de una sociedad. Hay funciones también ceremoniales dentro de este registro de actividades, como por ejemplo una función ceremonial. Yo no sé exactamente el alcance, pero digamos como objeto que quedó el obelisco, nuestro obelisco, ¿no? En conmemoración al centenario de la independencia, que fue en 1930 el obelisco. El Estadio Centenario también es de 1930. Entonces, podría decirse que el estadio tiene una función ceremonial además de la deportiva, ¿no? Se han dado cuántos eventos, además del deportivo, en el estadio, ¿no? Espectáculos, entre otras cosas. Entonces, hay, por ejemplo, el acto de aquel que se hizo en el obelisco, el acto famoso del obelisco en el 80. El acto del 80, sí, ¿no? Del 82. El 82, ahí está. El obelisco era como ese punto ancla dentro de todo aquel río humano. Río Libertad. El río de Libertad. Fue impresionante. El obelisco era ese elemento simbólico, ¿no? Además, dentro de las figuras del obelisco está la libertad, en fin, la fuerza, y había alguno más. Entonces, hay una función ceremonial en el arte, en el registro de ciertas actividades o eventos. Esto implica
una solemnidad especial, ya sea institucional, ritual, social o cultural de algún tipo. Lo ceremonial suele incluir elementos simbólicos, objetos especialmente establecidos para tales fines, y a veces vestimentas especiales, lugares apropiados, proyectados para tales propósitos, ceremonias, rituales, bailes, cantos, banquetes, en fin, manifestaciones especiales, personales o grupales que indican que el evento trasciende lo cotidiano, estoy hablando en términos genéricos, ¿no? Que es un momento especial digno de ser vivido y recordado y que trasciende el vivir de ese día a día con algo que se tiene que hacer distinto, algo especial para ser recordado. Y que seguramente merece un registro gráfico digno de la posteridad para inmortalizar ese momento. Bueno, y esa función ceremonial la quería diferenciar de una representación ritual, que muchas veces van asociados, lo ritual con lo ceremonial, porque una cosa implica la otra, pero conceptualmente son cosas diferentes. Pero eso lo vamos a ver en la próxima. Vamos a cortar por aquí el tema y vamos a dejarlo para una segunda parte, arrancando con este tema de la representación ritual en el arte y algunas cosas más. Así que... Representación ritual. Ritual, sí. Bien, eso queda para la próxima. Eso queda para la próxima. Y siempre estamos tratando el tema de la memoria como, con todos estos ejemplos, mirando un poco para atrás, ¿no? Pero teniendo siempre presente que la memoria la habitamos, la memoria como uno de los ejemplos que pusimos en la introducción, de que la arquitectura es memoria viva, o sea, nosotros vivimos instalados en la memoria. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Pero en cuanto a esas otras artes plásticas, lo tratamos como algo, bueno, es una memoria pasada. Bien, muy bien, muy bien. Todos estos elementos son muy importantes para forjar una historia, ¿no? Para entender nuestra cultura, entender nuestros usos, nuestras costumbres, entender toda nuestra forma de vida. Para escribir un libro de historia. Y ahí está. Es que el arte es una narración en imágenes. A veces, exacto. O sea, no están las palabras, pero la imagen suple a las palabras en esa narrativa. Totalmente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Nos encontramos en la próxima para la segunda parte de esta entrega de Arte y Memoria. Y nosotros vamos a una pausa y volvemos con más La Noche del Búho. Gracias. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro. Continúo en la mesa con Jorge, me está acompañando. Para este cierre, ya es el último bloque, tenemos que hablar de Támaro nuevamente, que es la casa que nos recibe, el Museo Támaro, que desde 1888 diseña y fabrica insignias, medallas, plaquetas, premiaciones y trofeos. Juncal 1429, el teléfono es 2915-9915 o al WhatsApp 099-259-511 o la web casatamaro.com. Bueno, el 12 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermería, así que le enviamos un saludo especial a enfermeras y enfermeros al conmemorar su nuevo aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. ¿Quién fue? Bueno, fue considerada la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Fue desde muy joven en la matemática, aplicando después su conocimiento de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Y también fue el día, se conmemoró el día de la fibromialgia. Tenemos a nuestra amiga Claudia Sauto, que es de la Asociación de Fibromialgia del Uruguay y de otras enfermedades similares. Esa enfermedad tan cruel que el paciente dice, me duele todo. Beatriz, tenemos unas fechas porque hubo unos eventos, ¿verdad? El 12, el 14 y el 15 por ahí. Tú me dirás. Bueno, hola Gustavo, hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, a todos nuestros oyentes y seguidores. Sí, como tú bien decías, hubieron
tuvieron en mayo, o sea, del lunes, martes y viernes, Ajá. tuvieron 3 actividades con Bien. respecto a la fibromialgia. El lunes, por ejemplo, en el espacio Colabora, tuvimos una jornada de pintada de carteles y sesión fotográfica colectiva, un espacio de encuentro para ponerle color y voz a la plataforma de reivindicaciones. El martes 12 tuvo una salida desde el espacio Colabora, haciendo un recorrido en bus por los edificios emblemáticos de Montevideo que se iluminaron de violeta en apoyo de la causa. El viernes 15 de mayo hubo evento central en la Plaza de los 33. Hubo una intervención urbana, una propuesta visual impactante para interpelar al público que por allí transitó. Y también hubo una presentación de un documental, Ponete los lentes de la fibromialgia, en una pantalla gigante. Bien, así que bueno, supongo que en breve vamos a tener la palabra de Claudia Souto para comentarnos cómo fue todo esas actividades. Sí, sí, vamos a invitarla. Vendrá al Museo Támaro en streaming o a 970 Universal. Perfecto. Como le quede más cómodo a ella. O le Bien. llamamos telefónicamente. Bien. Bueno, ahora pasamos bien rapidito, porque tenemos pocos minutos, Sí. a la cartelera de espectáculos. Comentarles que, bueno, la semana pasada habíamos anunciado que el sábado anterior, o sea, el 9 de mayo, se iba a presentar Bandana. Pero al final no se pudo lograr porque, bueno, por un tema climático, se suspendió, o Sí. se pospuso, mejor dicho, para septiembre. Así que Bandana va a estar presente el 19 de septiembre a las 21 horas y bueno, en el Teatro de Verano, por supuesto, y las entradas siguen en vigencia, ¿no? O sea, Bien. las entradas adquiridas no pierden su valor, sino que son válidas para esa fecha. Sí. Y también fue su primera fecha de Mocedades, porque Mocedades 3 está fechas aquí tiene. en Montevideo Sí. con 3 fechas. Exacto. Hoy viernes 15, la primera fecha, todo agotado. Para mañana sábado 16 también, todo agotado. Y el 17, el domingo 17, supongo que a esa altura, supongo que ya está todo agotado, quedan algunas entradas, ¿no? Bueno, para adquirir. Y se adquieren por Retickets. Vamos al 30 de mayo en el Teatro Solís, porque van a estar don Eduardo Fernández y Numa Moraes haciendo lugares y tiempos, así que aún quedan entradas para el Teatro Solís en la sala principal a las 20 horas. Y como para cerrar el mes, tengo que compartir con ustedes que el 31 de mayo en el Auditorio Nacional del Sodre, en la sala Eduardo Fabini, va a estar presente Palito Ortega. Palito Ortega. Justamente hablamos hoy con el doctor Rogier de Palito Ortega. Sí, sí, sí. Qué suerte, cantaba Palito Ortega. Exactamente. También tiene sus años Palito, ¿no? Claro, sí, Un hombre sí. que tiene más de 80 años. Exacto. Década del 60, 70. Bien. Creo que en su momento le decían el rey Palito, como a Pelé. Como Pele, exacto. Bueno, Gustavo, llegamos al final ya de este programa, de este nuevo streaming. No quiero terminar este streaming sin antes saludar a Natalia Justo, que el miércoles 13 fue su cumpleaños. Sí. Así que le mandamos un gran saludo. Y un saludo también especial, muy especial. Para mi nieto. Exactamente, para Joaquín, el pequeño Joaquín, que el lunes 18 va a estar cumpliendo su primer año. Su primer año, así que a él y a toda la familia un gran abrazo. Muy bien. A Laura que nos está escuchando. Sí, sí. Si no, y a todos los seguidores, a las tías de Patricia Cayón, a Patricia. Sí, Shelly Estela, su prima Isabel. Sí. A todos los que nos siguen con el streaming también de la Noche del Búho, un apretado abrazo. Nos vamos. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Gracias, Beatriz. Un saludo a Fernando Villalba. A Fernando Villalba. A Lionel Bettinelli, que estuvo aquí presente también. A Miriam Puigros, aquí, que lo vamos a comentar también cuando él vuelva. Perfecto. A Miriam Puigros. A Miriam Puigros, también un gran saludo. Bien. Que la vamos a tener en breve. Nos vamos. Chau, muchas gracias. Nos encontramos el próximo viernes aquí en el Museo Támaro para ver y escuchar La Noche del Búho. Chau. Chau. La Noche del Búho.